condición, Dios quiere que vengamos luego a Él. Si hayamos cometido algún pecado, debemos venir luego a Él. No dejar pasar tiempo. Mientras más tiempo deja uno pasar, más difícil es. Pero cuando reconocemos nuestra condición, pronto debemos de venir al Señor y decir, aquí estoy, perdóname. Y entonces la promesa sigue diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, nuevamente aquí viene la presentación de los dos caminos. Dice, si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces ahí nuevamente Él nos presenta los dos caminos y nos dice, elige. Yo ya he hecho todo lo necesario para que puedan elegir. Ahora eligen ustedes. ¿Sí? Ese es el mensaje que Dios nos da. Luego otro texto, Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora es interesante porque aquí reitera la condición 4 veces. ¿Sí lo notaron? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y si guardares, entonces podremos reclamar la promesa. Qué interesante, ¿no? Entonces, el amor de Dios es incondicional, pero para poder reclamar las promesas, necesitamos rendirnos totalmente. Eso es lo que Él pide de nosotros. ¿Saben que también el perdón es condicional? ¿Han pensado en eso alguna vez? Y antes de entrar a eso, me gustaría decirles algo que aprendí apenas hace poquito. Yo siempre creía que la misericordia y la gracia eran una y la misma cosa. Pero la verdad es que son exactamente lo opuesto el uno al otro. Porque la gracia es algo que Dios nos da que no merecemos. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué? La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Ok? Esa es la misericordia de Dios. Porque todo lo que merecemos es la muerte. Es lo que merecemos como pecadores. Pero cuando nosotros venimos al Señor y decimos, Padre, ten misericordia de mí, que soy pecador, inmediatamente Él perdona nuestros pecados y nos abraza como si fuéramos su hijo que nunca hubiéramos pecado. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces, ahí es donde se aplica la gracia. Una vez que hemos recibido la misericordia, se aplica la gracia, que es la justificación por la fe. Ahora, en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí vemos claramente que además de confesar nuestros pecados, debemos de apartarnos de ellos. Y entonces Él limpia nuestros corazones de toda maldad. En Efesios 4, 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Muchas veces nosotros como adventistas del séptimo día nos jactamos que nosotros no robamos, no cometemos adulterio, no robamos, pero ¿qué de enojarnos? De llenarnos de ira, de griterías, de maledicencias, y podríamos meter aquí también celos, ¿verdad? Porque también esas son características ¿de quién? De Satanás. No son parte de los frutos del Espíritu Santo. Entonces termina diciendo, antes, o es decir, en vez de seguir esas cosas mencionadas arriba, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Así que si Dios es misericordioso con nosotros, nosotros también a la vez debemos ser misericordiosos con otros, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Qué interesante. Entonces aquí nos está abriendo, no solamente debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, sin embargo, dice que debemos de perdonar los unos a los otros. En el Padre Nuestro decimos, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué interesante. ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir, jamás podré perdonar a esa persona por lo que me hizo? Si la persona dice eso, no se da cuenta, pero se está pasando sentencia sobre sí mismo. ¿Sí? Al decir jamás podré perdonar, al albergar un espíritu no perdonador, estamos sellando nuestro caso nosotros mismos. Entonces es un punto muy importante. ¿Y saben que el no perdonar a otros causa enfermedades físicas? ¿Sí? Muchas personas. Yo me acuerdo de una muchacha que vivió con nosotros un tiempo. Tenía una enfermedad muy rara. Y los doctores no saben ni qué hacer para ella. Tenía una enfermedad que se llama miastenia grave, que es una debilidad muscular. Pero a veces se pasaba más o menos bien, pero nosotros notamos que cuando ella recibía noticias de su casa y que en la carta su mamá le hablaba de su papá, ese muchacho se ponía grave, pero se ponía grave en un momento. ¿Por qué? Porque tenía odio en su corazón contra su padre. ¿Sí? Y podría platicarles de muchos casos. Me gustaría relatar algunos de ellos. Hace unos años estábamos en Chiapas y tuvimos el caso de una señora que tenía asma. Y nosotros pues empezamos los tratamientos naturales que siempre usamos para esa enfermedad. El cambio de alimentación primeramente, una dieta de desintoxicación, vaporizaciones con eucalipto y algunas otras cosas. Y esta señora no se mejoraba. Generalmente el asma es una cosa fácil para corregir, pero en este caso no fue tan fácil. Y después de 2 semanas de estar con nosotros y ella seguía teniendo esos ataques de asma, yo sentía que había algo más de fondo que un problema físico nada más. Entonces un día comencé a hablar con ella después de haber orado y empecé a preguntarle cosas de su pasado y etcétera. Y sabe que de repente salió. Ella empezó a llorar y con mucho coraje me empezó a decir que hacía 13 años que ella estaba esperando bebé y estaba bien emocionada, pensando que iba a tener un hijo. Su esposo, no siendo de la iglesia, no temiendo a Dios, le dijo un día, cuando tenía como 3 meses, te voy a llevar con un doctor. Y ella pensando que la iba a llevar con un doctor para un examen o algo, con gusto fue, pero resultó que el esposo la llevó con un hombre que la hizo abortar. Él no quería tener familia, no quería hijos. Y esta mujer sufrió tanto como resultado de eso. Y yo le pregunté, ¿y tú alguna vez has comunicado tus sentimientos a tu esposo? Me dice, no. ¿Y por qué? Eso es algo que tú deberías haber expresado desde un principio. Y pues tenía miedo, no lo había hecho, y ella estaba guardando en su corazón ese odio, esa desconformidad o inconformidad contra él y contra el doctor que le había hecho abortar. Entonces le dije, ¿sabe qué? Y le leí estos textos, estas citas que estoy mostrándoles aquí. Tú necesitas perdonar a tu esposo y también al doctor. Tú puedes pedirle a Dios que los perdones, pero tú verbalmente tienes que decir, yo te perdono. Y si tú no estás dispuesto a hacer eso, probablemente nunca te vas a sanar de tu asma. ¿Tú crees, doctor? Sí lo creo. Así que la siguiente vez que su esposo vino a visitarla, le invité a que pasara al consultorio con ella y que ella le platicara lo que me había platicado a mí. Y fue algo tremendo, con llanto, con grito, le dijo, le descargó esos sentimientos en su corazón y él se sorprendió y también se echó a llorar. No